Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de The Hustle Podcast en el que revisamos a los Boston Celtics. Mi intención era grabar este episodio, como todos los episodios que salen en lunes, grabarlo en domingo, sobre todo en domingo por la tarde-noche. Pero el domingo se complicó por diferentes razones y hay que decirlo, fue un domingo muy bonito, principalmente, el principal motivo fue porque se dio una fantástica victoria del senior del Arcángel Rafael, que alguno me preguntaba en qué equipo jugaba. Es básicamente el club del colegio de toda mi vida. Yo estuve formándome ahí de pequeñito, luego ya cuando era un poquito más decente jugando al baloncesto, me fui al Olímpico 64, al equipo, a la sede que tienen en Príncipe Pío. Estuve allí un par de añitos, me volví a Arcángel un año y luego Olímpico volvió a abrir otra sede en mi barrio, en Aluche, y ahí que me fui otras 3 temporadas, creo que me fui entonces. Y bueno, y ahora que he vuelto a jugar, que hemos vuelto a jugar, pues hemos regresado todos. Os diría que el 80% del equipo, es un porcentaje que me estoy inventando, pero aproximado, la gran mayor parte del equipo, quitando a muy poquitos jugadores, han sido estudiantes del colegio, nos conocemos de ahí de toda la vida y de diferentes cursos, que oye, pues siempre mola. El caso es que, bueno, se dio una victoria fantástica, de verdad. La mejor de la temporada. Tampoco tenemos muchas como para hacer una lista, pero desde el principio muy sólidos. Creo que batimos el récord de puntos nuestro de la temporada. Muy bien, muy bien. Yo me fui muy contento del partido, además jugué muy bien. Nos fuimos súper contentos y nos fuimos a celebrarlo. Yo iba a grabar al regresar a mi casa. El caso es que luego además me encontré... aparte de que luego esas celebraciones siempre son complicadas y comprometen mucho, luego me encontré con un tobillo dolorido de forma inesperada. Me hice daño durante el partido, estaba tan metido en el partido que me di cuenta de que me había hecho algo de daño, que se me había ido un poco en una jugada, pero seguí en el partido y me empezó ya a molestar después. Y luego, pues cuando subí a mi casa estaba fastidiadete. De hecho... Fijaros que estoy grabando esto el lunes por la mañana, tampoco me he despertado a las 7 de la mañana para grabar el episodio, que necesitaba dormir y descansar bien, pero he quedado para comer con mi querido Gerard Solé, al que le he dicho, oye Gerard, me iba a acercar a su zona, que le tengo aquí también cerca, le he dicho, oye, digo, necesito que te acerques, macho, digo, porque le tengo que dar descanso al tobillo. No estoy muy fastidiado, pero me quiero bajar a hacer propiocepción y tal, pero no quiero forzarlo porque quiero recuperarlo lo mejor posible. Y esta noche ceno con el señor Alberto Medina, que aquí pues da la casualidad que estamos al lado y vamos a ir a cenar aquí a un restaurante muy chulo de Aluche, por cierto, un italiano maravilloso. El caso... Hoy era una intro así, pues más del día a día, más cotidiana. Ayer estaba muy feliz, hoy estoy muy feliz. Como os digo, no pude grabar porque estaba ahí con el tobillo en alto mientras preparaba un poquito el episodio. Y de hecho, fijaros que en principio iba a grabar sobre otro tema. Pero viendo el Sundays de este domingo, lógicamente, yo al final ya a Sundays le llamo al partido que pongo el domingo, ¿no? Yo sé que hay un partido que es oficialmente el Sundays, lo sabemos todos, hay un partido que es el del prime time de la semana que emite Movistar. Yo ya de los partidos que hay en domingo miro cuál es el que más me gusta y ese es mi Sundays particular. También es cierto que suelo ver la retransmisión de Estados Unidos, no sé cuál soléis pillar vosotros. En ocasiones, por supuesto, también me gusta ponerla de aquí. También sobre todo porque, como a mí en un futuro, quién sabe, me gustaría poder retransmitir partidos de NBA, quién sabe. Me gusta también fijarme, ¿no?, en lo que dicen, en lo que no dicen. También en mi trabajo, lógicamente, puedo fijarme en cómo trabajan los narradores y comentaristas de otros deportes, que siempre te puedes fijar en detalles. Pues ya os digo, yo aún así suelo ver la retransmisión de Estados Unidos, pero me gusta de vez en cuando ver las que hacemos aquí para pues fijarme en detalles, tanto de lo que me gusta como de lo que no me gusta. Y os decía también, ya aprovechando, que, oye, hemos ganado, lo hemos celebrado, luego ha habido que recuperarse de la celebración. Y al igual que el otro día hablábamos de ese amigo de mi equipo que está pasando ahí la rachilla complicada y tal, de que, bueno, es blandito, no juega bien, tal, se queja mucho. Pues oye, ayer, este domingo, ha estado bien, Ha estado bien. Sobre todo en la primera parte, ha jugado 10 minutos en el partido
y en la primera parte tuvo 6-7, digamos, en un momento en el que todavía estábamos haciendo distancia, íbamos como 10-12 arriba, más o menos. Salió y tuvo buenos minutos, cogió 3 o 4 rebotes solo en ataque, en defensa, una faltilla tontita porque mete mucho las manos y eso siendo pivot le penaliza mucho, baja mucho los brazos. Yo siempre le digo, si es que no tienes necesidad con lo grande que eres. Pero bueno, quitando un par de faltas tontorronas, hizo un par de canastas, cogió rebotes. Bueno, estuvo bien, estuvo bien, se lo dijimos, tal. Bueno, él por lo menos se va a tomar ahora una semanita de para pensar, como me dijo, pero oye, también hay que decir las cosas buenas, ¿no? Y se lo dije, joder, Raúl, cómo me alegra que hoy te hayamos visto así. Lógicamente, hoy no vamos a hablar de cómo ha jugado mi compañero. Bueno, realmente ya hemos hablado. Técnicamente ya hemos hablado de cómo ha jugado mi compañero. Podemos decir, mejor dicho, que no va a ser el tema central del episodio. Creo que hubiese sido un giro de guión impresionante, ¿eh? No, hoy vamos a analizar cómo fue la victoria de Arcángel Rafael. En fin, por muy bien que haya jugado, por bien que haya jugado mi amigo, tampoco vamos a ver si vamos a conseguir el efecto contrario. Por bien que haya jugado mi amigo, o incluso por el gran partido que haya hecho mi equipo, no va a ser el tema central hoy del episodio. Vamos a hablar de un equipo que juega un poquito mejor al baloncesto. Quizás es ya por cuestión de gustos. Bienvenidos a The Hustle Podcast. Como os decía, mi plan de este domingo era verme el NBA Sundays, que en este caso, mi particular NBA Sundays, era un duelo muy atractivo y muy interesante entre Boston Celtics y Golden State Warriors. Lo que quizás no nos esperábamos, por mucho que falte Andrew Wiggins, un jugador que es, como ya hemos hablado en este podcast, clave para el nuevo funcionamiento de los Warriors, para esa fórmula del small ball, que con Wiggins, Kuminga y Draymond Green está potenciando de nuevo al equipo de Steve Kerr y les permite, ¿por qué no?, soñar con un final de temporada competitivo. Es cierto que en cuanto se pierde a una de esas tres piezas, aunque sea Wiggins, que es lógicamente la menos importante de las tres, en cuanto se pierde a una de esas tres piezas, ya la resurrección de los Warriors no es la resurrección de los Warriors, no es el mismo equipo. Lógicamente, yo esperaba una victoria de Boston Celtics, pero a un partido puede pasar de todo, y más en una temporada en la que los equipos están disputando 82 encuentros de temporada regular. Como os digo, lo que no me esperaba era encontrarme con un marcador al descanso de 38 puntos para Golden State y 82 para Boston Celtics. Lo cierto es que en el primer tiempo los verdes ya pasaron completamente por encima de los Warriors y vimos a un jugador brillar como es Jason Tatum, del que se pasa muy por encima en su candidatura para el MVP. Luego comentaremos un poquito más esta cuestión, pero el nivel de Jason Tatum en el partido, sobre todo también en cuanto a sensaciones, en cuanto a toma de decisiones, en cuanto a su reacción para leer lo que hace la defensa y los huecos que le permite, el nivel físico y defensivo que puede aplicar este equipo entrenado por Joe Mazzulla, es verdaderamente impresionante. No hubo historia en el partido, no hubo ni la más mínima igualdad. Se terminó con un marcador de 140-88 a favor de los Celtics. Y es cierto que los datos que voy a dar en este episodio son extraídos el domingo por la noche mientras veía el partido, por lo tanto no estarán al 100% algunos datos exactamente actualizados según lo estéis escuchando, pero desde luego sí que va a ser muy similar. Cuando escribía estas líneas el domingo por la noche, los Celtics aparecían como los primeros en eficiencia ofensiva de toda la NBA esta temporada y terceros en eficiencia defensiva. Están en una racha de 11 victorias consecutivas y con una ventaja de 8 partidos sobre Cleveland Cavaliers, segundo clasificado de la conferencia este, y que además, como todos sabemos, durante las últimas semanas se viene hablando muy bien de los Cleveland Cavaliers. Unos Cavs que están al alza y unos Milwaukee Bucks que también lo están, porque de nuevo cuando escribía estas líneas, el equipo de Milwaukee aparecía con un récord de 7-3 en los últimos 10 partidos, y eso que nos siguen dejando sensaciones bastante incómodas viéndoles jugar, ahora que tienen a nuestro querido Doc Rivers al frente. No es que antes tampoco fuesen mucho mejores con Adrian Griffin, pero la superioridad de Boston es completamente impresionante y la tenemos muy normalizada. Por eso dije, oye, hoy es tan buen día
como cualquier otro, para hablar sobre Boston Celtics. Porque parece que están en su mejor momento, pero al igual que en el oeste encontramos una mayor igualdad y un mayor movimiento también en las posiciones de la élite de los equipos que ocupan esas primeras plazas, Boston es el rey de la conferencia este. Tengo algunos datos que efectivamente apoyan esta teoría, que no es una teoría porque es una realidad, que los verdes son el mejor equipo de su conferencia. Su peor récord en un mes de esta temporada regular ha sido en enero, con un 11-5. Tan solo en una ocasión, en toda la temporada, en una ocasión han perdido partidos de forma consecutiva. Y tan solo 6 días, durante tan solo 6 días, hemos tenido a otro equipo, que no fuese los Boston Celtics, liderando la clasificación de la conferencia este en temporada regular. Han hecho de la excelencia colectiva su día a día en esta 2023-2024, tanto que, por ejemplo, y os lo mencionaba hace unos minutos, ni una mayor solidez, ni una versión más madura están permitiendo a Jason Tatum ser considerado siquiera para el MVP. Y ojo, con razón, con razón, porque también es cierto que una cosa es que no hay que subestimar su nivel de juego en los dos lados de la cancha, que esto es algo que se suele olvidar y al final tú tienes que disfrutar del baloncesto cuando lo ves, por supuesto, pero cuando lo medimos, lo que nos interesa saber es qué jugadores me ayudan más a ganar, y Jason Tatum me aplica un nivel muy elevado en ambos lados de la cancha. Y una cosa es ser MVP o tener una candidatura seria para el MVP, como este año tenemos a Nikola Jokic, a Shai Gilgeous-Alexander, que protagonizan esa carrera de dos, Giannis, Luka Doncic, y en quinta posición, ya prácticamente por descarte, Jason Tatum. Pero él, si Giannis incluso ya se sobreestima su candidatura, también porque la narrativa de Milwaukee, la historia que se está contando sobre el equipo, no acompaña a impulsar que el griego pueda ser MVP, Tatum directamente no aparece en esa conversación. De hecho, cuando hablamos de Tatum para el MVP, hablamos precisamente de esto, de que no se le está considerando para el MVP, siendo el mejor récord y siendo un jugador que a nivel estadístico y a nivel visual está siendo absolutamente impresionante esta temporada. Como os digo, una cosa es ser MVP, para lo que se cuentan diferentes factores, y otra cosa es el nivel o el calibre de MVP que tú estés mostrando con tu juego. Y ahí Jason Tatum cumple con creces. De hecho, en el partido hay un momento, lo apunté porque dije, es que hay un momento en la primera parte, ya cuando Boston está haciendo mella en el marcador, coge a Stephen Curry y le hace una defensa de que Curry no puede superarle. Acaba lanzando un tiro muy forzado y tampoco ves a Tatum, digamos, sudar la gota gorda. Hace una muy buena defensa sobre Curry, coge el rebote, Boston sale. Creo que no sé si era en esa posesión, pero un par de posesiones después como mucho, después de una circulación, mete una finta, hace una salida de las suyas, de parece que me voy para la derecha, pero me acabo metiendo por la izquierda, y le da un pase en la pintura a Horford, que termina en canasta de los Celtics. Es la percepción al final también, y esto no ayuda a Tatum en su potencial candidatura para el MVP, la percepción de que Boston es un conjunto sin fisuras. Un conjunto que cada mes está mejor engrasado, y esa percepción te hace llevar a pensar de forma equivocada que Jason Tatum es menos jugador. Por supuesto, no está al nivel, o yo al menos no le tengo al nivel de Luka Doncic, Giannis Antetokounmpo, Nikola Jokic. Me fascina Shai Gilgeous-Alexander. Tenemos que medir también qué tipo de jugadores en playoffs para saber exactamente dónde le situamos, pero en playoffs como estrella de un equipo. Pero Jason Tatum está tan cerca de estos jugadores como el primero que nos podamos encontrar. Como el primero que nos podamos encontrar. Y esa percepción de equipo tan impresionante que son los Celtics no le ayuda a lo más mínimo a ser tomado más en serio de cara a un potencial MVP. Lo más impresionante de todo es que son los propios Celtics los que piensan que todavía no han alcanzado su mejor versión, porque además ellos tienen muy claro cuál es su objetivo. Estamos en un punto en el que se trata de encontrar la manera de ejecutar en el presente teniendo claro cuál es el objetivo final.
es poder vivir en ambos espacios al mismo tiempo. Se trata de tener un propósito, de no soltar la cuerda de la consistencia y de las cosas que hemos estado haciendo, que pasan por un baloncesto, en su mayoría, muy bien equilibrado. Nos dice Joe Mazzulla, y además en los días previos a este último partido. Y tiene toda la razón, porque Boston está jugando como una maquinaria absolutamente imparable. Pero al mismo tiempo, sabemos que a estos Celtics no se les va a juzgar por su éxito en temporada regular. De hecho, lo sorprendente sería haber visto a un equipo de Boston Celtics que no funciona así en temporada regular. Estamos viendo exactamente lo que esperábamos del equipo verde. Pero de nuevo, no se les va a juzgar por su éxito en temporada regular. De ahí que en parte estemos pasando como de puntillas por su excepcional año. De nuevo, os voy a dar unos datos recolectados el domingo por la noche, pero que si difieren van a ser en detalles, ¿de acuerdo? El dibujo general sigue siendo el mismo porque es impresionante. Están con una racha de 11-0 cuando grabo. Y de nuevo, los datos de este equipo impresionan. Están con un porcentaje de tiro efectivo durante la actual racha de 65,1%. Es el récord de la NBA en este tramo, por supuesto. Y leí una estadística que me pareció impresionante, y es que solo hay 2 jugadores en la actual NBA con más de 5.200 puntos anotados y que superen el 65% de tiro efectivo, que son Rudy Gobert y Jarrett Allen. Es decir, Boston, durante la actual racha, está tirando como equipo, mejor, de forma más eficiente, que 2 jugadores, mejor dicho, que los 2 jugadores más eficientes, porque los tiros que hacen Gobert y Allen son finalizaciones en su mayoría cerca del aro. Y Boston, como equipo, está tirando mejor que eso. Mejor que eso. Pero claro, es que Boston no es un equipo que la gran mayoría de sus tiros lleguen en el aro. Si miramos al general de la temporada, podemos encontrarnos que hay datos verdaderamente impresionantes. Es cierto que son muy sólidos en penetraciones, pese a ser un equipo que no realiza tantas, están en 39 penetraciones por partido con un 54% de acierto. Este acierto les pone como el tercer mejor equipo ejecutando penetraciones, y además tienen ahí buenos registros en pases y asistencias, es decir, pases después de penetraciones y penetraciones que terminan siendo asistidas. Ahí los Celtics, como os digo, no es el equipo que más penetraciones por partido hace, pero sí es un equipo que saca un rendimiento mayúsculo a esas situaciones. Y os decía lo de, oye, ¿tiran a nivel colectivo o están tirando mejor que Rudy Gobert y Jarrett Allen en toda su carrera? Pues bien, Boston, y esto en toda la temporada, es el equipo que más triples tira por cada 100 posesiones. El único que supera los más de 40 triples intentados, como digo, por esas 100 posesiones. Pero es que, además de ser el equipo que más tira, es el cuarto equipo de mejor acierto, con un 38,4%. Y ahí la gran mayoría de tiros que realizan son en catch and shoot, en parado. Es el sexto equipo con más triples en estas situaciones y aciertan con un 40%, la tercera mejor marca de toda la NBA. Es impresionante los registros de Boston Celtics. Pero claro, tenemos toda esa parte del ataque donde vemos a un Tatum más maduro, donde vemos a un Jaylen Brown que siempre cumple, y lo hablábamos el otro día. Es tan bueno como cualquier alero All-Star que podamos poner al lado de Tatum, sabiendo que Tatum es la primera espada de este equipo. Pero ya no solo eso, sino que entra un Jrue Holiday en el equipo que hace también mejor a Derrick White, y a un Jrue Holiday en el equipo que llega a tener un papel de no tanta responsabilidad como anotador, que es la única faceta de su juego por la que no ha sido, ¿qué?, top 3 bases de la NBA, porque a Jrue Holiday, si le quitabas la irregularidad con el tiro, esa falta de poder ser la referencia ofensiva o una referencia ofensiva muy fiable en cuanto a acierto todas las noches, lo tiene absolutamente todo como jugador. Absolutamente todo. Y ahora le tienes en un equipo donde puedes limitar sus intentos de mirar al aro, porque tienes a Tatum, tienes a Jaylen Brown, tienes a Porzingis, tienes incluso a Derrick White tirando de forma salvaje. Y eso hace que tu equipo juegue mejor cuando está Jrue Holiday tomando decisiones simples, ejecutando, mejor dicho, conectando al equipo. Jrue Holiday no es un
pasador impresionante, no es un sistema, no es un jugador al que le vayas a dar la pelota, le pones un bloqueo y va a hacer jugar a tu equipo todas las noches, todas las posesiones. Lo puede hacer en partidos concretos, en tramos concretos, claro que sí, pero no todas las noches, todos los partidos y sobre todo durante todas las posesiones de unas series de playoffs. Pero es un jugador que hace muy bien su trabajo de conectar a las diferentes partes del equipo. Y eso a los Celtics les está sentando muy bien. Vemos la parte del ataque, ya decíamos, el ataque más eficiente de la NBA, pero es que además durante la actual racha reciben 44 puntos por cada 100 posesiones en la pintura, que es la mejor marca de la NBA en este tramo. Y sí que es cierto que a nivel defensivo, y esto me parece interesante para comentarlo porque lo hablábamos el otro día, este equipo de Boston no es tanto de defender y correr, o mejor dicho, no es un equipo de defender y correr en el sentido de robar la pelota, forzar una pérdida en el rival y salir al contraataque. De hecho, tienen un porcentaje bajo de provocar pérdidas en el rival y su frecuencia de ataques en transición es contenido, es bajo. Es un equipo contrario a esa fórmula de defender, salir y correr. Ojo, vamos a ver. Pueden hacerlo, claro que pueden hacerlo, cuentan con excelentes defensores, pero al igual que su ataque es más estático, el ataque de Boston brilla en media cancha, la defensa de los Celtics brilla a media cancha. No van a buscar tanto la pérdida del rival, van a buscar que el rival incluso se desespere buscando posesiones largas en las que no encuentran buenos tiros, en las que sus opciones están cerradas y en la que delante tienes a 5 espectaculares defensores cuyo nivel de presión es muy elevado, pero sin buscar siempre el robo. Lo que quieren es ahogarte. Y lo consiguen. Además están viviendo una mejora salvaje en los terceros cuartos. Y es que a 3 de febrero, es decir, justo antes de comenzar esta racha actual que comenzó el día 4, es decir, llevan un mes los Celtics sin perder, llevan un mes completamente arrasando, el día 3 de febrero eran decimocuartos en el net rating de los terceros cuartos. Es decir, le sacaban 2,4 puntos de ventaja a los rivales por cada 100 posesiones en el tercer cuarto. Una cifra mejorable. Pues bien, los Celtics localizaron ese problema y se pusieron el objetivo de resolverlo. ¿Y qué ha sucedido? Si el 3 de febrero eran decimocuartos en los terceros cuartos, han pasado a ser el mejor equipo de la NBA con una ventaja sobre los rivales de 32,3 puntos por cada 100 posesiones. Simplemente queríamos entender con qué estábamos teniendo problemas o en qué partes del juego no estábamos siendo tan buenos. Y ese es un punto central de nuestros días libres, durante los entrenamientos y revisando vídeos. Y simplemente entender eso en tiempo real, cuando salimos del descanso. El querer tener un buen comienzo y construir a partir de ahí para el resto del partido. Por supuesto, el quinteto formado por Jrue Holiday, Derrick White, Jaylen Brown, Jason Tatum y Kristaps Porzingis es, por supuesto, también el que más minutos juega de los Celtics durante esta racha. 108 minutos, el segundo de los Celtics tiene 36, para que veamos también la diferencia. Se sitúa entre los mejores de la NBA durante este tramo, pero ojo, no es el mejor quinteto de la NBA por producción en el último mes. Nos encontramos con que hay 15 equipos con alineaciones en más 100 minutos durante el último mes. ¿De acuerdo? Lógicamente 15 equipos distintos. Como os digo, el quinteto de Boston supera a los rivales por más 22,7 puntos por cada 100 posesiones. Es el segundo mejor quinteto. ¿Sabéis cuál es el líder? Ironías de la vida, y aquí ya lo hemos comprobado en alguna ocasión, y en el episodio de 5 observaciones o 5 cosas en las que me quiero fijar para el final de la temporada, ya lo sacamos. Seguro que alguno lo tiene en la cabeza. Y es el quinteto formado por Damian Lillard, Malik Beasley, ojo, no está Chris Middleton, está Jay Crowder, Giannis Antetokounmpo y Brook López. Esto es el fenómeno de los Milwaukee Bucks, los Bucks de Schrödinger, porque al final te dan, como decía, esa sensación incómoda
viéndoles jugar, en parte también por su falta de amenaza de triple, me dices, hombre, Malik Beasley me da amenaza, sí, pero jugadores como Jay Crowder, Pat Connaughton, no están o no te ofrecen el nivel defensivo que tú necesitarías y tampoco te ofrecen una amenaza que el rival vaya a considerar de forma tan seria. Luego, cuando hagan el scouting, si tienes a Pat Connaughton y Jay Crowder en cancha, si el rival tiene que elegir, oye, ¿qué dejamos a Pat y a Crowder solos? ¿O dejamos a Giannis y a Lillard en 1 contra 1? Ahí la mayoría de decisiones y todo entrenador que sea inteligente sabemos lo que hará. Y sobre todo también con un Lillard que no está al 100%, que no nos está transmitiendo la sensación de ser Lillard, de sentirse cómodo. Y aún así tienen el quinteto que a nivel de estadística avanzada mejor está produciendo. Imaginad si esto hubiese conectado bien, si Lillard se estuviese sintiendo cómodo, si tuviesen piezas que encajasen mejor a nivel defensivo. Sería lo que esperábamos que fuesen y que no son. No estábamos satisfechos o no estamos satisfechos con nada. Así que voy a volver a leer la quote porque he empezado a regular. No estamos satisfechos con nada, así que tenemos que seguir mejorando y creo que hemos hecho un buen trabajo hasta ahora. Palabras de Derrick White que quería traer porque cualquiera diría que estas declaraciones son del peor mes de los Celtics, que recordemos es un 11-5 en enero. No, pero es que son recientes, son de hace una semana. Y el tío te está diciendo que no están satisfechos, que en parte tiene todo el sentido del mundo y un equipo cuya gran prueba de fuego está en los playoffs y está en ser campeones de la NBA, es lógico que te diga no estamos satisfechos. Pero cuidado, cuidado, menuda máquina de matar, menuda trituradora que son estos Celtics, que por cierto tienen, bueno, sabemos que la química que muestra este bloque es fascinante, cómo juegan al baloncesto y el entendimiento que hay, esa actitud también que tienen tan dura con el juego, de tomárselo tan en serio. Es un equipo muy, 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 muy peligroso, no sorprendo a nadie. Pero es que esa química, una rotación muy sólida pese a los problemas que hablábamos de esa segunda unidad, han ido encontrando jugadores. Luego han ido haciendo añadidos, como Xavier Tillman, pero es que además tienen un hueco libre en la plantilla. ¿Y sabéis a qué jugador, o mejor dicho, los compañeros de Boston, qué jugador han pedido que regrese al equipo? Esto he llegado a transmitírselo a Matsula y a Brad Stevens. Han pedido la vuelta de Blake Griffin, uno de los compañeros más queridos de la pasada temporada y que se metió en el bolsillo a todo el vestuario, tanto por la producción que les daba en pista, que los compañeros dicen que les gustaba jugar con Blake, y luego además por la presencia que traía al vestuario. Matsula, por cierto, ha comentado que mantiene un contacto periódico con él, que han hablado en varias ocasiones, pero que Griffin esta temporada les dijo que le iba a priorizar a sus hijos, le iba a priorizar a su familia, y por eso no le estamos viendo en la NBA. Boston es un auténtico equipazo. ¿A quién voy a sorprender con estas palabras? Y aún así, con todo lo que están haciendo, la sensación es que tienen todavía mucho que demostrar. Y lo cierto es que en parte es así, porque hay como una sensación generalizada de algo pasará con Boston en playoffs. O volverán a tener pérdidas preocupantes en el clutch, o se lesionará Kristaps Porzingis, o volverá a ganar Miami, la conferencia este, que es al final la dinámica con la que nos encontramos todos los años. Pero la realidad es que para evitar lo de las pérdidas, ahora tienen a Jrue Holiday manejando más la pelota y funcionando de conector en playoffs, además de un Jason Tatum más maduro. Y sí, claro que sí, se puede lesionar Porzingis como se pueden lesionar Bill o Durant, Anthony Davis o Joel Embiid, incluso Kyrie Irving, y condenar las opciones de sus equipos en postemporada. Y por poder, claro que puede volver a ganar Miami en el este, pero en lo que llevamos de siglo, solo los New Jersey Nets de Jason Kidd, de los finalistas más flojos que hemos tenido en la NBA en los tiempos recientes, los últimos Pistons, campeones, y los Heat y los Cavs de LeBron son los únicos equipos que han repetido presencia en las finales como representantes del este, que han repetido de forma consecutiva. Desde 2018 no vemos a un equipo de la conferencia este repetir 2 años seguidos en la final,
con aquellos Cleveland Cavaliers que llegaron a cuatro finales consecutivas. Pero es que hay un dato todavía más fuerte, y es que desde 2005 no vemos a un equipo del este sin LeBron James repetir presencia en las finales de forma consecutiva. Por lo tanto, alcanzar las finales de forma seguida es algo muy, pero que muy difícil de conseguir, y que por supuesto no se da tan de seguido a como nos acostumbraron los equipos de LeBron James o los Golden State Warriors, que perfectamente pueden ser el mejor equipo de la historia del baloncesto. Si Boston alcanza las finales, que es lo que entra en la mayoría de las quinielas, nos quedaría de hecho un reparto muy equilibrado de las últimas 5 finales, de los últimos 5 representantes del este en las finales de la NBA. De nuevo, si Boston alcanza las finales de 2024, serían 2 para Boston y 2 para Miami y 1 para Milwaukee Bucks. Pero al final, lo que nos queda muy claro es que este 2024 es el año para que los Celtics pisen y ganen las finales de la NBA. Y es que lo tienen todo. Tienen el quinteto, parece que tienen al entrenador y sobre todo tienen las sensaciones, el carácter, la mentalidad. Lo tienen todo para ser campeones. Es el año para que los Celtics conviertan el ser el mejor equipo de la NBA en temporada regular en ser los campeones y levantar el trofeo en el mes de junio. Es lunes y eso en The Hustle Podcast significa que tenemos la sección de estadística, o al menos algunos lunes. Y vamos a tratar un tema que me parece interesante, que de hecho quería mirar y que estuve consultando durante el fin de semana, porque siempre hablamos mucho, y de hecho tengo un compañero de Dazón que me dice siempre muy a modo de coña que todos los hilos, por ejemplo, que hago en Twitter son siempre en carácter positivo. Me dice, nunca le das palos a ningún jugador. Digo, eso es que no ves todos los tweets que pongo, pero sí que se suele hablar mucho más, o es mucho más fácil con la cultura del highlight en la que vivimos, hablar de aquellos jugadores que lo están haciendo bien. Es mucho más fácil decir, oye, este tío qué partidazo se ha hecho, porque es de lo que está hablando todo el mundo, son los highlights que se están convirtiendo, que se están compartiendo. Nadie hace un compilado de highlights, bueno, sí que se hacen, sobre todo de Tim Hardaway Jr., pero nadie hace un compilado de highlights viral en una cuenta de la NBA oficial sobre la mala actuación que ha tenido Damian Lillard o sobre la mala actuación que ha podido tener X jugador. Se hacen highlights de los jugadores que hacen grandes actuaciones y se tiende a hablar, por norma general, muchísimo más de aquellos que lo están haciendo bien, de aquellos que lo están haciendo impresionante, que de aquellos que lo están haciendo mal. Pero, claro, luego también, el día que hablamos del jugador que está haciendo mala temporada, solemos hablar de él porque ha tenido una muy buena actuación. Oye, a ver si le da la vuelta a la temporada, pero claro, son 82 partidos. Si de 82 partidos no tienes alguno bueno, preocúpate. Entonces, ¿de qué vamos a hablar hoy? De quiénes son los peores tiradores de la NBA en la temporada 2023-2024. Como os digo, vamos a revisar los datos sobre los peores tiradores entre los jugadores que más tiran. Y el filtro que he aplicado, aparte de una serie de mínimo de minutos y de partidos disputados, porque no es lo mismo, pues si solo has jugado 3 partidos, no me vale, no me llegas a un mínimo de intentos como para poder medir y explicar lo que has hecho. Entonces el filtro, quitando esa parte, es de un mínimo de 15 tiros de campo por partido, es decir, estamos hablando de jugadores que son referencias en sus equipos. Y me parece, desde luego, muy interesante. Tenemos a 4 jugadores, vamos a hacer la cuenta atrás desde el 4 al 1, es decir, al peor tirador de volumen de esta temporada, y luego vamos a ver a varios jugadores que están muy igualados por esa quinta posición. En el cuarto puesto, por cierto, vamos a utilizar el porcentaje de tiro efectivo, no el porcentaje de tiros de campo, y así podemos igualar un poco más, porque claro, si sacas el porcentaje en tiros de campo, te vas a encontrar a muchos jugadores que tiran mucho de 3 y que no están teniendo un buen acierto en el triple y que eso les está bajando mucho, pero que en el cómputo global no están tirando peor que otros jugadores que tiran menos de 3 y que sí están tirando peor. Por lo tanto, cogemos el porcentaje de tiro efectivo. Y en la cuarta posición nos encontramos con Jaren Jackson Jr., que está en un 49,9%. Está en un 50% en tiros de 2, que no es un buen registro para un jugador de su, digamos,
perfil, aunque es cierto que Jackson no es el anotador más pulido del mundo, y está en un 32% en triples. En este caso nos encontramos a un jugador que no está, digamos, no está bien en ninguna de las dos facetas anotadoras, ni en tiros de 2 ni en tiros de 3, y creo que se resume bastante en ese foco extra que tiene, ese exceso de responsabilidad, sin Ja Morant, sin Desmond Bane o sin Marcus Smart. Aquí tienes para elegir, como son los injuries Grizzlies, pues puedes sacar cualquiera de las bajas que tienen, y es cierto que Jaren Jackson Jr. ha tenido problemas en bastantes partidos para funcionar como la referencia de su equipo. No me parece tan preocupante su presencia en esta lista. En tercera posición, Cam Thomas, un jugador al que puede sorprender a muchos encontrar aquí, pero que creo que tiene sentido. Está en un 49,5% en tiro efectivo. Hablamos de un jugador que es ineficiente con el tiro de 2, ya que al final la mayoría de sus tiros de campo son precisamente tiros de 2, y ahí está con un 47% de acierto. Es cierto que es un buen tirador de 3, está con un 36% en la temporada, pero claro, de los 17 tiros, solo 5 son triples. Ahí estamos viendo a un jugador que abusa mucho de la media distancia, y en la media, bueno, podría ser mejor. No es que esté lanzando mal, no es que esté lanzando terriblemente mal, pero no estamos viendo buenos registros. Y al lanzar mucho más de 2 que de 3, se complica su acierto. Está en la media distancia con un 43 y en el tiro de 2 largo un 45% de acierto. Un jugador que estéticamente mola muchísimo ver a Cam Thomas. Cuando se enciende es una auténtica pasada verle jugar al baloncesto, pero es cierto que entre una toma de decisiones que se orienta completamente a ser un anotador de luz verde, es decir, de me tengo que tirar hasta las zapatillas y te tiene que parecer bien porque este es mi perfil de jugador, es cierto que en ocasiones busca tiros menos eficientes y dices, oye, pues busca más el tiro de 3 si eres buen tirador, que al final es un tiro que te va a dar más rédito, pero no lo está haciendo y eso condena en parte su acierto, le vuelve un jugador más ineficiente, y al volverse menos eficiente, también su rol en estos Brooklyn Nets es cambiante y luego él se frustra. Entonces al final es la pescadilla que se muerde la cola. En segunda posición, un jugador que estoy seguro a muchos os va a sorprender, porque el que está en primer puesto sé que no lo va a hacer. En segunda posición nos encontramos a DeMar DeRozan con un 49,4% de tiro efectivo. Algo similar al caso anterior, tampoco al 100%, pero sí que son los dos casos más similares. DeRozan sabemos que es un jugador que no es un tirador exterior, sus triples son limitados y ahí está con un 33% de acierto. ¿Qué ocurre? Pues que luego no está siendo su mejor año en el acierto en tiros de 2. Ahí pueden ser muchos motivos. Primero, y yo es donde miro como, motivo principal, que los Chicago Bulls son un equipo mediocre, que tienen problemas, donde sus dos mejores jugadores podemos decir que están siendo DeMar DeRozan, veterano y sin estar haciendo su temporada más brillante, y un Coby White, que es un jugador orientado a la anotación. Estás echando de menos a muchos jugadores, empezando por Lonzo Ball, por supuesto. No os penséis, ¿a quién van a echar de menos más los Chicago Bulls que Lonzo Ball? Como os digo, no está siendo su mejor año con el tiro de 2, ahí está en un 49%, que luego se traslada muy bien a ese porcentaje de tiro efectivo porque es donde recoge la mayor parte de sus intentos. Y como os digo, el que nos va a sorprender es el primero de la lista. Tenemos al señor Jalen Green con un 47,7% de tiro efectivo. Aquí hablamos de un jugador que en proporción sí que lanza más triples y que lo cierto es que tiene noches de explosiones muy serias. De hecho, viene de hacerle una muy potente a mis Phoenix Suns. Con Jalen Green, casi el 45% de sus tiros de campo son triples, pero claro, no llega al 32%. Esto le penaliza mucho. Encontramos un jugador que tira menos de media distancia, ya que cerca del aro, entre la zona más inmediata cercana al aro y el triple, concentra casi el 70% de sus tiros de campo. Y por ejemplo, cerca del aro está muy bien, ahí llegan el 23% de sus tiros y lo hace con un 66% de acierto. Este es un dato muy, pero que muy bueno. ¿Qué ocurre? Que si decimos en el triple que tira mucho, está mal, y la media distancia, que es donde menos tira, el 30% de sus tiros son entre el aro y el triple, a ver, ahí puedo generar un poco de confusión. El 70% de sus tiros son en la zona cercana al aro y el triple. Por lo tanto, la zona que hay entre medio
la media distancia, es el 30% de sus lanzamientos. Y en esa zona está con un 31% de acierto. Entonces, aunque representa la parte más pequeña de sus lanzamientos, es cierto que tampoco ayuda a subir el porcentaje. Hablamos de un jugador de muchísimo talento, de muchas capacidades, que ha ido de menos a más durante la temporada. Esto es importante, que él también, por lo que he leído en varios artículos, está siendo una temporada frustrante para Jalen Green. Él al final llega con una elección muy alta, llega para ser la referencia de los Rockets. El año pasado como rookie tiene problemas, es un jugador, madre mía, como rookie, es un jugador a Jalen Green al que le cuesta jugar el año pasado, pero de repente ahora unos Houston Rockets que pegan un giro radical y se encuentra Jalen Green con que quieren ir a los veteranos, con que hay rumores de traspaso, con que si quieren a Michael Bridges, es decir, ha cambiado mucho la película e Ime Udoka le está exigiendo no tanto de, oye, méteme los tiros, trabájame las defensas, trabájame otras cosas y luego ya vamos con los tiros, que creo que es una forma quizás incluso más inteligente de poder construir un gran jugador aquí en el molde que ofrece Jalen Green. Como os digo, estos son los 4 jugadores que peor están tirando entre los que más tiran, pero os he dicho, oye, hay 3 jugadores que están en la misma décima, literalmente, para esa quinta posición. Son 3 jugadores que están en el 50, y otro número. ¿De acuerdo? Os voy a decir los 3 nombres que tenemos como candidatos: a Damian Lillard, a Cade Cunningham y a Paolo Banchero. Pensad vosotros mismos, ¿quién de estos 3 jugadores es el que tiene peor porcentaje de tiro efectivo? Voy a dar unos segunditos, lo voy a decir y vamos a ir revisando el acierto de cada uno. Damian Lillard, Cade Cunningham y Paolo Banchero. Los 3 están en 50, y otro número, ¿de acuerdo? Tenemos a Damian Lillard con un tiro efectivo del 50,5%. Tenemos a Cade Cunningham, del que se habla mucho, ¿no? Existe este mito de sus problemas de cara al aro. Cunningham está en un 50,7%. Y luego tenemos a Paolo Banchero con un 50,1%, que si completamos un top 5, el jugador de Orlando Magic estaría en esa última posición. También es cierto, el primero de la lista, o el único de la lista, que superaría el 50%. Jaren Jackson Jr. está justo en el 49,9%. Me parecía un ejercicio interesante. Digo, oye, vamos a echarle un ojo a quiénes están siendo los peores con los tiros. Así que ahí nos queda ese datito. Yo, mientras tanto, lo que voy a hacer es recuperar un poco, descansar el tobillo, pero bueno, aquí ya sabéis que no paramos, que tenemos muchas cositas que van a venir en los próximos meses, no quiero decir en las próximas semanas, pero que van avanzando. Un par de proyectillos que comenté, sobre todo en ese directo que hicimos en el Deadline, que os dije que estaba trabajando en ellos. Uno de ellos, sobre todo, ya va tomando mucha, pero que mucha forma. Pero mientras tanto, aquí los tenemos 2 veces por semana, así que ya sabéis que nos vemos el jueves en el próximo episodio de The Hustle Podcast.